Gloria al Señor. Vamos a la palabra, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1. Mirad los versos 35 al 42. Juan capítulo 1, versos 35 al 42. Es una palabra poderosa, es en el momento que Jesús comienza a reclutar los discípulos para el ministerio. Y hay toda una enseñanza que vamos a mirar ahí en esos textos, Juan capítulo 1, versos 35 al 42. Y esa palabra poderosa yo la voy a leer, usted la sigue ahí, la escucha y luego recibimos esta palabra. ¿Lo tienen? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Señor, te adoramos y te damos gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque es una bendición estar delante de ti, reunidos en tu nombre, porque en esta reunión tú estás. Suplicamos, Dios de gloria y de poder, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, y que mientras expongo esta palabra sea tu voz dentro de mi voz la que toque la mente y el corazón de cada uno de los que está aquí. Rompe cadenas, rompe ligaduras de muerte, pudre todo yugo opresor. Yo te pido que saques de la muerte en esta hora al que esté muerto y le des vida para tu gloria, y que confirmes esta palabra con gente que se convierta a ti. Confirme esta palabra con sanidades y milagros y prodigios. Bendición hasta que sobreabunde. Llena nuestras necesidades como pueblo tuyo que somos, y para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar, y si quiere dejar su Biblia ahí en ese texto, porque es bien interesante que el verso 40 de este texto nos dice a nosotros que Andrés era un discípulo de Juan. Y cuando me dijeron: «Pastor, ¿cuál es el título de este sermón?», le puse Andrés. Este sermón se llama Andrés y tiene una razón de ser. Yo creo que estamos en un tiempo final. Yo creo que estamos en un tiempo donde debemos aprovecharlo precisamente para que otros conozcan a Cristo. Y yo quiero que usted mire de este texto que es bien importante, que Andrés, siendo discípulo de Juan, escuchaba lo que Juan predicaba. Y cuando usted mire por favor ahí en el capítulo 1 de Juan, los versos 15 al 18 nos dicen lo que Juan predicaba. Juan testificaba de Cristo. El sermón de Juan tenía que ver, mire cómo dice ahí: «Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Juan testificaba de Cristo. El contenido del mensaje de Juan era Cristo. De hecho, cuando ustedes mirando, vamos a ver en este sermón, que Juan, su ministerio que narra, lo cogen 3 de los evangelios, dice: mira, Juan predicaba en el desierto. Y la primera parte de su sermón era: arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Ese era el mensaje de él, y bautizaba a la gente en el Jordán. El mensaje de él, que el pueblo israelita no lo captó, tenía que ver con arrepentirse, con cambiar un estilo de vida para entrar en comunión con Dios. Era el que preparaba el camino, porque detrás de él, si usted quiere mirar ahí Mateo capítulo 3, que Juan dice en el capítulo 3, los versos 10 y 11 por ahí, cuando él está en ese ministerio de bautizar, dice aquí bien claro:
dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí viene, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, de desatar, ese es más poderoso que yo, porque ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero no solamente bautiza con Espíritu Santo y fuego, dice, su aventador está en su mano y limpiará la era y separará la paja del trigo y meterá el trigo en el granero. El que decide quién entra al reino de los cielos es Cristo, y a su nombre sea la gloria. No es la iglesia, no somos nosotros. Por más perdido que tú veas a alguien, solo Dios sabe si estará o no estará en su presencia. Amén. Pero en el mensaje de Juan es bien importante porque, y vamos a mirar otra vez en Juan capítulo 1, porque cuando Juan llega a bautizar a Cristo, Juan era el único que tenía una revelación directa de Dios para saber quién era el Mesías, aunque Juan no sabía quién era. Dios le dio a él, eso está en Lucas, vaya a Lucas, capítulo 3, por ahí, Lucas capítulo 3 y verso 2 en Lucas, mire lo que dice ahí. Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. O sea, Dios le habló a Juan y Juan empieza ese ministerio en el desierto. Y Dios le revela en el corazón a Juan quién iba a ser el Mesías. No que él supiera quién es cuando lo viera, sino cuando viera la manifestación de poder sobre la vida de Cristo. Vamos ahora a Mateo capítulo 3 para ver esto más clarito todavía. Mire esto, cuando Juan está bautizando en el desierto, vaya al verso 13, llega Jesús al culto donde Juan está bautizando gente. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tú tienes que obedecer lo que yo te estoy pidiendo, porque cuando tú empieces a obedecer lo que yo te estoy pidiendo, tú vas a empezar a ver la gloria de Dios. Entonces mira lo que ocurre ahí. Dice, y después, verso 16, que fue Jesús, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, ¿quién vio? Juan, cuando estaba bautizándolo, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan pudo presenciar el cumplimiento de lo que Dios le pone en el corazón de lo que iba a ser el Mesías, porque al que tú vieres que el Espíritu de Dios desciende sobre él, ese es el Mesías. Por eso es que Juan puede decir después de ese culto, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces los discípulos de Juan están escuchando esa enseñanza de Juan, y aquí le quiero hablar a la iglesia porque este sermón es 3D. Tiene que ver, tiene 3 enfoques. De la misma manera que Juan el Bautista preparaba el camino para el que venía detrás de él a bautizar con Espíritu Santo y fuego, hoy en día la iglesia es tipo del Juan el Bautista que prepara el camino porque Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. La iglesia no puede perder de vista que el contenido de nuestro mensaje es Cristo. No predicamos estilos de adoración, no predicamos embeleco de los hombres, no se predica reglamento de la iglesia, se predica la salvación en Cristo. Por eso me gustan esos coritos hervidos de la calle, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Juan recibe palabra de Dios y su mensaje era sobre el arrepentimiento y la fe personal. Por eso es que los judíos tenían un problema. Ellos se creían que por ser descendientes de Abraham, tocó palo, tú sabes, ya yo estoy bien. Esto no es por ser pentecostal o ser evangélico. Pastor, es que yo vine a la iglesia en el vientre de la abeja mía. ¿Y qué? Puedes estar camino al infierno. Amén. Digo, si tú llegaste a la iglesia en el vientre de tu madre, gloria a Dios. Yo caminé calle 101, calle 102, calle y Dios me se rescató. Y otros tuvieron la bendición de nacer en una iglesia y gloria a Dios por eso. Lo importante es que tú tomes tu decisión personal por Cristo. Por eso es que Juan les dice, no se crean que por ser hijos de Abraham
Ustedes están camino al cielo. Tiene que haber un estilo de vida que honre y glorifique a Dios. Amén. Ese era el mensaje central de él. O sea que por eso ser descendiente de Abraham no equivale a ser salvo. Como tampoco estar en la lista de miembros de la iglesia significa que estamos salvos. ¿Cuánta gente no hace un compromiso con Cristo, pasa llorando y todavía no ha entregado su corazón a Cristo? Porque están en el ritual, están en el libreto, pero no hay entrega. Por eso es que la palabra dice, hay que estar en el libro de la vida del Cordero. Entonces, es bien interesante porque una vez bautizó a Cristo, pudo identificarlo. Me gusta mucho como el Cordero de Dios. Es interesante porque Juan, todo lo que corre alrededor de Juan, desata una revelación para la humanidad. Lo revela como Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Le llaman el Mesías, en otro de los textos el Rabí. Hay varios nombres que se le asignan a Cristo, todo en el ministerio de Juan. Y todos tienen que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, viendo esa primera parte, ¿por qué era el Cordero de Dios? Pues, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Mire qué tremendo está esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, habla, bueno, desde el 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está diciendo, mira, mientras estés sobre la faz de la tierra, pórtate bien, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y aquí viene, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Cuando hablamos del Cordero de Dios, es el Cristo que padeció por nosotros en la cruz del Calvario, cuyo sacrificio nos limpia de todo pecado para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero por favor, vuelva a Juan capítulo 1, porque Juan dice otra cosa. Juan dice, no solamente es el Cordero de Dios para salvación a toda la humanidad, hay un requisito. Aunque la salvación es para todo el mundo tiene derecho a esa salvación por la obra de Cristo, solo los que la apropian por la fe creyendo en Cristo la tienen. Mire cómo dice Juan capítulo 1 y verso 2 en su Biblia. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Wow, hay que creer. Amén. No es conocer, hay que aceptarlo. Mi voluntad tiene que sujetarse a esa voluntad de Dios. Me rindo a Él como mi Señor y mi Salvador. Y la gente dice, wow, sí, yo lo creo por fe, yo no tengo duda. Tú no puedes dudar de tu salvación porque toda tu salvación no depende de cómo tú te sientes. Depende de la obra de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, mire qué interesante, por eso les traigo a Andrés. Pastor, ¿y Andrés? ¿Qué pasa que usted no acaba de hablar de Andrés? Porque Andrés escuchaba a Juan esa palabra poderosa. Y cuando Juan empieza a apagarse, él dice, es necesario que yo mengüe porque el grande es Él. El grande es Cristo. No importa lo que yo te enseñe, cómo yo te enseñe y la manera en que lo hagamos, mi enseñanza va dirigida a que tú conozcas a Cristo y te metas con Él. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Llevar la gente no a mi movimiento, no a mi tradición religiosa, no al sitio donde yo me convertí, sino a que tengas un encuentro con Cristo. Amén. Entonces ahí viene la estocada gloriosa ahora en el sermón. Vaya Juan. En ese capítulo 1, mire lo que ocurre cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Vamos a mirar un momento. Mire cómo dice, aquí hay un juego de días. Cuando digo un juego de días, que usted si no lo diferencia se puede confundir. Mire lo que dice. Verso 19, este es el testimonio de Juan. Antes de eso, el verso 15, dice, Juan dio testimonio. Juan se pasaba testificando de Cristo. Parece el pastor Raúl Rivera, que siempre dice Cristo y Cristo y Cristo. Yo me gozo cuando veo a Raúl con ese entusiasmo. Así era Juan. Entonces dice, Juan dio testimonio de él en el verso 15. Verso 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿y tú quién eres?
Y él dice, yo no soy el Cristo. ¿Sabes? Porque veían ese ministerio profético tan poderoso. Ven acá, ¿de dónde tú saliste? ¿Quién tú eres? Y dice, a mí no me miren, el grande es Cristo. Olvídate de dónde yo salí. Olvídate de dónde yo estudié. Olvídate de dónde yo me convertí. Aquí lo grande es que Cristo es el Señor y Salvador. Entonces le decían otra vez, ven acá, pero dinos. Él dice, bueno, mira, verso 23, yo soy el precursor, voz del que clama en el desierto. Yo no soy el grande, detrás de mí hay uno que viene, que ya era antes de mí y que está entre vosotros. Mire cómo lo dice el verso 26. Juan le responde diciendo, yo bautizo con agua, y aquí viene, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. ¿No pasará eso a veces en las iglesias? Que estamos y no conocemos. ¿Y cómo saber si conocemos? Mire, aquí está, mire, esta palabra le vuela la cabeza a cualquiera, ¿sabe? No se sienta mal, yo no estoy cuestionando la salvación de nadie. Yo lo que estoy diciendo es que el texto me obliga a mí a reflexionar cómo yo estoy y qué estoy haciendo. Y que fuera aparte del conocimiento de almacenar información y tener una teología correcta, eso tiene que impactar mi voluntad a llevarme un estilo de vida donde vaya en línea con esa teología correcta. Porque ¿de qué me vale pureza doctrinal y tener mi vida al garete? Eso crea una neurosis en la gente. Por eso usted ve tanta gente fundida, metida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque conocen el libreto, pero se les hace difícil vivirlo. Y aquí hay un antídoto poderoso en este día de hoy. ¿Cuántos dicen, la sangre de Cristo me limpió y me libertó? Dice ahí, bien tremendo, dice, este es que viene después de mí, verso 27, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado. Esa expresión es que los esclavos le quitaban los zapatos y le lavaban los pies a la gente. Y Juan lo que está diciendo es, mira, la labor más humilde que hace un esclavo, ni siquiera eso yo puedo hacer de lo grande que es él. No merezco llegar al nivel de eso para desatarle los pies. Por eso es que nosotros no podemos jugar con la salvación de nadie. Yo no lucho para que la gente se meta debajo de este techo. Yo lucho para que la gente se encuentre con Cristo y sea transformada y que Dios los acomode debajo del techo que Dios quiera acomodarlo. Ahora bien, mire lo que dice el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque yo era primero. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía. ¿Ves? Juan podía dar testimonio porque él estuvo en ese culto y vio esa manifestación. Dice, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza por Espíritu Santo. O sea, Dios le dio los indicadores a Juan de quién va a ser el Mesías. Y Juan dice, el día que yo lo bauticé y veo la manifestación de ese poder que Dios me habló antes, ahora yo por esa manifestación veo que este es el Cristo. Amén. Pero mire el juego de días que yo le dice, verso 35, y ahí entro, se acabó la introducción al sermón. Mire el sermón ahora. Verso 35 dice, el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Vaya viendo que el verso 19, Juan da testimonio. En el verso 29, después que dio testimonio, al otro día. Ese viene siendo ¿qué día? El segundo. Después en el 35, otro día más. Día siguiente están Juan con dos de sus discípulos. Y el texto dice que Juan en esa reunión ve a Jesús y dice que andaba por allí, le dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan, ¿verdad? Está diciendo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Y quiénes escuchan? Andrés y el otro discípulo que están con Juan escuchan cuando dice, ese es el Cordero. Aquí viene la otra parte del sermón. Andrés presta atención al testimonio de Juan, a esa palabra de Juan, y le impacta su voluntad. Y cuando le dicen, ese es el Cristo, a Cristo sigo. ¿Cómo yo saber si de verdad soy salvo? Tienes que estar siguiendo a Cristo. Amén, ¿me siguen? No es que yo me sienta bien donde yo me congrego, eso es parte, amén, gloria a Dios. Lo grande es que tengo que seguirlo a Él.
Por eso no importa en cualquier lugar del mundo donde a ti te toque estar, lo importante es que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora mire la otra. ¿Qué otro indicador yo sé de que estoy de verdad en Cristo? ¿Vamos bien hasta aquí? Pregunto, ¿cuánta gente tú te has atrevido a presentarle la palabra? Mire, yo aprendí con un pastor anciano que cuando yo voy a un hospital, al enfermo, aunque tenga catarro, le tengo que presentar el plan de salvación. Porque una enfermera puede venir con la pastilla equivocada y lo manda para la gloria de Dios. Digo, si creyó. ¿Cuántos saben que eso puede pasar en un hospital? Yo estaba visitando al papá de Jackie en el hospital de veteranos hace un tiempo atrás. Y con Jackie estamos hablando allí y entra aquel enfermero con aquella bandeja y va para donde él y dice, ¿usted es fulano de tal? Y dice, no, yo soy fulano de tal. Por poco le meten la pepa equivocada a él. Eso puede pasar. Ahora mire qué indicador me da la Biblia usando a Andrés como modelo, porque Andrés está recibiendo la palabra correcta y cuando recibe la palabra correcta le dicen, este es el Cristo. Ahí su voluntad se sujeta a seguir a Cristo. Ese es uno de los parámetros. Pero aquí viene el otro. Mire, el otro parámetro es que otro criterio se da. Dice, va ya conmigo al verso 41. O sea, el verso 37, siguieron a Jesús. Una evidencia de mi conversión es, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42, y le trajo a Jesús. Un indicador que de verdad tú estás metido con Cristo es que tú buscas a alguien para hablarle de Cristo. Si todavía tú no has podido hablarle de Cristo a alguien, tú estás en una conversión ahí que se está fraguando. No es que no seas salvo, yo no cuestiono tu salvación. Yo lo que te estoy diciendo por esta palabra es que cuando de verdad tú tienes una convicción de que estás en Cristo, tienes que ministrarle a Cristo a los demás. Amén, qué fuerte. La pregunta entonces, ¿a quién tú te has ganado? No es que yo me gane a alguien, porque Dios usa todo un mosaico de eventos para que alguien llegue a Cristo. Yo no puedo decir, hermano, me gané tantas almas para Cristo. Eso es no conocer la palabra. Yo fui canal de bendición, entre otros, para que... Aquí viene un hermano de visita hace unos domingos atrás que yo me emocioné cuando se lo presenté a la iglesia. Le dice, esa fue la primera persona que Dios usó en mi vida para hablarme de Cristo, 7º grado. Y me vine a convertir en primer año de universidad. Él fue uno de los que puso el granito. Me acuerdo del día, siendo un niño, 7º grado, como él me habló de que si yo había aceptado a Cristo como mi Salvador y yo me ericé como un gato así. ¿Qué es eso? Y no estaba endemoniado. ¿Te habrás ganado tú a alguien para el Señor? La noticia es tan buena. Es como cuando, ¿cuántos de ustedes una vez han tenido alguna condición y te tomaste una medicina y te resolvió bien brutal y tú testificas? No, yo me tomé esto, muchacho, yo me tomé lo otro. ¿Cuántos han dicho eso? Lo mismo, te encontraste con Cristo, que te sacó de la muerte. Y esta palabra dice que la evidencia de esa conversión es que buscas a otros para hablarle y traes a otros para Jesús. Cierro el sermón con esto. Seguir a Cristo es la respuesta de un hijo de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire lo que hacía Andrés. Juan capítulo 1, versos 40 al 42, que es el que estamos mirando aquí. ¿Qué hizo él? Tan pronto Andrés, hermano de Simón, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, buscó a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y después que tú traes la gente a Cristo, Cristo les mete mano, olvídate tú. Ahí le metieron mano a Simón, le dijeron, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios empieza a transformar la vida de la gente si lo llevamos a Cristo. Si no lo llevamos a Cristo, la gente sigue igual. Amén. Hay gente dentro de la iglesia que está fundida, está aturdida. Digo fundido y aturdido no por una condición mental de locura, sino su estilo de vida está al garete. Siguen al garete, pero están en la lista de miembros de la iglesia. Amén.
Juan capítulo 6, vaya a Juan capítulo 6, versos 8 al 11. Mire el ministerio de este hombre. Cada ministerio en la iglesia es importante. Lo que Dios te puso a hacer, gózate, disfrútalo, porque Dios te está usando en lo que tú estás haciendo. Desde recibir la gente en el estacionamiento, desde trabajar aquí adentro, desde trabajar en el sonido, estar en la adoración, en la música, cada componente es importante. Y este hombre tenía este ministerio. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Es el culto donde Jesús mira a la gente que está como ovejas que no tiene pastor, no hay nada que comer, y el radar de llevar gente a Cristo era ¿quién? Andrés. Andrés encuentra al chamaquito que tiene una lonchera con los 2 peces y los panes, y se lo lleva a Cristo, y dice, aquí hemos hallado uno que tiene pan y peces. Pero eso que trae ese chamaquito es para él y come como lima nueva porque es un adolescente que eso tiene que estar comiendo. Y Cristo agarra lo poco de ese chamaco y lo multiplica. ¿Quién lo conectó? Andrés. Gloria a Dios que no era de por acá porque hubiese cogido en el camino. Vamos a comernos un pez y un pan nosotros. Tú sabes, la luz de adelante es la que alumbra, ¿entiendes? Por eso no subestimes lo que Dios puede hacer contigo. No es lo que tú tengas, es que tú te metas con Dios. Y lo poco que tengas, sea mucho, sea poco, Dios lo va a usar para su gloria. Amén. Vaya a Juan capítulo 12, versos 20 al 22, porque aquí vemos otra vez el testimonio de Andrés, ¿cómo era? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Llegó un corillo a la adoración en Galilea, por ahí, y dice, estos pues se acercan a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés se dedicaba a conectar la gente a Cristo. ¿Cuántos quieren un ministerio como el de Andrés? No es que Andrés estaba predicando, no es que fuera reconocido, es que trabajaba la persona uno a uno para llevarla a Jesús. Y aquí tiene que haber gente en esta mañana que diga, wow, yo necesito eso en mi vida. Que la evidencia de mi conversión se manifieste a otros porque yo permito que el Espíritu Santo me guíe, me use como instrumento a conectar gente a Jesús. Habrá alguien en esta mañana que dice, wow, pastor, esa palabra es para mí, Dios me habló. Yo necesito que mi conversión fragüe de verdad, que madure, que materialice en un efecto en la gente que me rodea. Lo digo de otra manera, que no pase otro día más de tu vida sin que tú trates de llevar a alguien a Jesús. Que tú le presentes el evangelio a alguien. No es que tú lo conviertas, pero lo confrontes con un mensaje de salvación. Yo tengo muchas consejerías a veces en pastorales en la semana, hablando con personas, y pues he tratado de que atender a los de la casa más que de otro lugar. Es frustrante porque a veces hay gente en la iglesia que tiene crisis y no se atreve a venir donde el pastor. ¿Y tú sabes por qué no vienen donde el pastor? Usan como excusa, no, que el pastor es un hombre ocupado. No, lo que pasa es que tú quieres mantener un fronte de que está todo bien. Entonces prefieres irte a otro sitio a que te aconsejen, para que allá se enteren del revolú, pero que yo no lo sepa. Pero si yo no lo sé, ¿cómo puedo afinar mi puntería pastoral para bendecir tu vida? Si la iglesia no sabe cuál es tu dolor y cuál es tu crisis, ¿cómo puede ese cuerpo de Cristo reaccionar para bendecirte? Y en esas consejerías descubro que hay gente que todavía no se han rendido a Él. Y yo te invito en esta hora a que tú digas, Señor, wow, de verdad yo voy a estar rendido, metido contigo hasta lo último, en el momento que mi vida sea un imán evangelístico, de tocar gente de alguna manera para la gloria del Señor. No es que tú aprendas a predicarle, a ganarte a alguien para el Señor ahí en el 1 a 1. Dimos un taller glorioso ayer sobre eso en esta casa, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Gracias a la iglesia, a los hermanos que vinieron, los ujieres, los que trabajaron. Fue una experiencia poderosa, gente de verdad que recibió mucha bendición. Llenaron una tarjetita donde ponías el nombre de alguien que tú reclamas para Cristo, y eso va para una urna de oración, y vamos a estar orando por esas personas para que Dios las toque.
y que tú le digas, Señor, que mi conversión se manifieste en un estilo de vida que alguien se encuentre contigo. Amén. Habrá esa persona que dice, necesito que oren por mí. Qué bueno, ponte en pie, vamos a orar por ti. Vamos a hacer esta oración. Qué bendición. Qué bueno, Dios te bendiga, eso es. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, eso es. Señor, que mi conversión se convierta en un entusiasmo que otros se encuentren contigo. ¿Sabes que tú eres la última oportunidad que gente que te rodea va a tener? Tú eres la última oportunidad en personas que te van a hacer caso a ti y no me van a hacer caso a mí. Que yo no puedo llegar y la iglesia no puede llegar a lugares donde tú llegas, pero que tu estilo de vida conecte a gente a Jesús. Amén, qué bueno. Vamos a orar, vamos a interceder por estos hermanos que están de pie. Qué bendición. Reclamamos esta bendición del Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, Dios. Porque podemos responder esta palabra como lo hicieron Andrés y los discípulos de Juan el Bautista, que escucharon la palabra y decidieron seguir a Jesús. Y que siguiendo a Jesús lo presentaron a gente que lo rodeaba. Yo te pido una unción de poder sobre estos que en esta mañana dicen esto es para mí. Yo te pido, Dios, que tú tomes la conducta, el hablar, el pensar de cada uno de ellos y lo uses como herramienta, como instrumento, para que otros te conozcan a ti como el Salvador y Señor. Te pido, Dios de gloria y de poder, que desates una bendición sobre este pueblo. Un anhelo de ganarnos a otros para ti, de ser instrumentos tuyos, de que otros te conozcan, que nosotros menguemos y tú seas el que crezca y que ellos se conecten a ti y te acepten como Salvador y Señor. Oh Dios de gloria y de poder, bendice cada uno de estos que en esta mañana se ponen en tus manos. Invístelos de sabiduría, de poder y de gracia. Que ese testimonio sea el mensaje que tú usas para que la gente se arrepienta, te reciba como Señor y Salvador y que tengan vida y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.